Oración incesante, y hoy nos vamos a enfocar en el tema de acción de gracias. Pablo ha estado orando, o bueno, su redacción es una oración. La empezamos a ver desde muy temprano en el capítulo, desde el versículo, prácticamente el versículo 3. Pero en el 12, sí fue el 12, no, desde el 9, él hace un énfasis diciendo, no cesamos de orar. Sí, entonces vamos a meditar un poquito en este texto. Ya lo tiene Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Espérenme un poquito, ahí voy. Va a salir. Ahora, ok, tienen aquí. Ok. Vamos gracias. A leer la escritura aquí, Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Yo quiero orar en unos 2-3 minutitos más en lo que damos una introducción, pero vamos leyendo el texto para entrar en el tema. Dice así la escritura, Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? El cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Cuando empezamos a ver esto la semana pasada, una oración incesante, y lo quise conectar porque está dentro de la misma oración, tenemos que Pablo es un muy buen ejemplo de alguien que ora, ¿sí? y que ora de manera consistente, permanente. ¿Sí? Aprendemos que esta oración empezó desde el versículo 3, ya lo mencionaba, pero va a terminar esta sección de oración con un agradecimiento. Por eso llamé esta última parte oración incesante, acción de gracias, porque por naturaleza como seres humanos somos muy rápidos para pedir. Cuando hablamos de oración, ¿verdad? Venimos a orar y hermano, vamos a orar. Hermano, ¿puedes orar por mí porque ocupo esto? Yo no sé si le ha tocado estar en esos escenarios que escuchan que van a orar y sacan hasta casi la listita, esto y esto. Está bien, hermano, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Pero es una naturaleza, ¿sí? Siempre buscamos, pedimos. Pero yo creo que haríamos bien en tomar estos ejemplos. Porque si usted se fija, observamos que Pablo empieza con oración, con agradecimiento y termina con agradecimiento. Si te acuerdas, versículo 3 que dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Y si ves el versículo 9, aquí estamos hoy, 12, con gozo dando gracias, otra vez, ¿verdad? Entonces se empieza y termina dando gracias. Cuando tú y yo vamos a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos gente dando gracias a Dios. ¿Sí? Si algo vemos constante es agradecimiento. Ves a un Noé agradecido con Dios, ¿verdad? Después del diluvio ofrece un sacrificio a Dios. Pero aún antes de eso, Abel, ¿verdad? Ofreciendo su sacrificio. Bueno, encuentras expresiones de alabanza, oración a Dios en toda la Biblia. ¿Sí? Quiero resaltar algo interesante aquí. Mira, habremos de tomar nota, ¿sí? de esto, de este tipo de oraciones. Oraciones donde se considera y reconocemos quién es Dios. Cuando tú y yo somos agradecidos, nos damos cuenta o más bien expresamos que Dios es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador, es nuestro todo, ¿sí? Pero hay algo que yo quisiera resaltar antes de que vayamos y oremos. Es algo que me gustó al principio de este texto, versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre. Esta parte, al Padre. ¿Sí? Esta expresión nos deja muy claro a quién está agradeciendo Pablo. Al Padre. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Sí? Si tú ves, por ejemplo, el versículo 2, el capítulo 1 de Colosenses dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, que dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Y cuando está orando, versículo 3, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces una oración dirigida al Padre. Entonces si está dando gracias, si está teniendo peticiones, todo es al Padre. ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? Y nos deja claro que es una expresión de agradecimiento al Padre Celestial. Esta acción de gracias, cuando tú lo ves así, con gozo dando gracias al Padre, habla de algo, un aspecto personal de esta relación con el Padre Celestial, ¿sí? Porque si tú te fijas, cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿se acuerdan de Mateo 6? Padre nuestro, ¿sí? Entonces, esto nos enseña que cuando tú y yo vengamos al Señor en oración, sea Padre, ¿sí? No con esto quiero decir que esté mal orar, Señor Jesús, y esto, ¿verdad? No, no está mal. Pero si tú ves las oraciones comunes en el Nuevo Testamento, son al Padre, ¿sí? Esto es interesante, ¿sí? Entonces es importante esto que meditemos, cómo está siendo o cómo es nuestra oración, ¿sí? Cómo enseñamos a nuestros hijos también, ¿verdad? A orar al Padre, ¿sí? Otra vez, no está mal orar al Hijo, tampoco está mal orar al Espíritu Santo, pero veamos los ejemplos, la mayoría son al Padre, ¿sí? Podemos hacer peticiones específicas al Señor Jesús, peticiones específicas al Espíritu Santo en nuestra oración, pero yo creo que cuando empezamos una oración es Padre, ¿sí? Padre, Padre mío, Padre nuestro, ¿sí? John MacArthur acierta al describir esto que antes de la salvación Dios era nuestro juez. Estábamos condenados delante de Él por haber violado su ley, ¿sí? Estábamos condenados. Pero cuando por la gracia de Dios tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo, la cosa cambió. Dios dejó de ser nuestro juez sentenciador y se convirtió en nuestro Padre, ¿sí? En nuestro Padre lo veíamos hace algunos días de misericordias y de toda consolación. Así que yo te invito esta tarde, vamos a meditar un poco en acciones de gracias, ¿sí? Y oremos esta tarde, que el Señor nos revele esta tarde qué necesitamos tú y yo, ¿sí? Si es que necesitamos ser agradecidos, más agradecidos, si es que necesitemos dar gracias por algo que el Señor ha hecho y no hemos dicho gracias, pues lo hagamos hoy, ¿sale? Padre, gracias por tu misericordia esta tarde. Decimos, Señor, gracias por tanta misericordia, tanto amor. Señor, tú has sido fiel y tu gracia, Señor, para con nosotros ha sido abundante. No merecemos tanta gracia. Sin embargo, Señor, nos amaste. Y Señor, hoy, con agradecimiento, Señor, primeramente, venimos a adorarte y decirte, eres grande, eres hermoso, eres precioso. Y Señor, ahora, como tus hijos que somos, porque te oramos, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe esta tarde. Señor, que si hay algo en nuestra vida que tengamos que ajustar, que lo hagamos y aprendamos a ser agradecidos. Y con esto vivir para tu gloria y para tu alabanza. Señor, reconocemos que todo lo que tenemos es por tu gracia, es por tu misericordia. Y hoy te damos gracias y te alabamos por esta oportunidad de reunirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A través de este texto entonces vemos un agradecimiento al Padre y vamos a dividirlo en 3 acciones de gracias, ¿sí? Entonces quedó súper bien. Normalmente dividimos en 3, entonces creo que sí va a haber clases, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a Dios. Bueno, oramos también por las chicas y el chico, ¿verdad? Que Dios les dé sabiduría y aprendan, disfruten su tiempo también. Pero mira, son tres aspectos o 3 acciones de gracias que yo quisiera que tomemos nota y voy a empezar directo. Número 1, damos gracias al Padre, número 1, y está en el versículo 2, porque lo voy a poner de esta manera, el Padre nos hizo aptos, ¿sí?
Si tienes espacio, puedes completar. La expresión nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar en la herencia o de la herencia de los santos en luz. Sí, pero voy a tratar ahí de subrayar ciertas partes. Y cada acción de gracias es, damos gracias a Dios el Padre porque nos hizo aptos. Hay algo bien interesante y es que, ahorita lo voy a explicar en unos minutos más, pero el verbo que se usa ahí es, voy a anotarlo aquí. Es hikanou, el acento está en esta O, esta es una O larga, acuérdense, que es el Padre nos hizo aptos o el Padre nos capacitó, es un significado ahí, o nos calificó, nos hizo competentes o nos hizo aptos. Cuando leemos otras versiones dice el Padre nos consideró dignos, el Padre nos ha capacitado, el Padre nos ha preparado, nos ha facultado. Hermano, esto es una razón para dar gracias. Porque no estábamos capacitados, no podíamos recibir tal herencia. Estamos alejados. Los privilegios de participar en esta empresa del reino de Dios solo son posibles porque Él nos hizo aptos. Si los privilegios que tú y yo tenemos no es porque hayamos sido muy buenas personas, no, es porque Dios el Padre nos hizo aptos. El verbo que usó Reina Valera, si tú observas, ayúdenme ahí en sus clases de español, traten de recordar. ¿Cuál es el verbo ahí en esta expresión? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero un verbo que se refiere a Dios. Hizo, ¿verdad? Nos hizo. Participar ya es nosotros, ya somos, el objeto es el que recibe ese verbo. Pero Dios fue el que hizo o nos hizo a nosotros aptos. Reina Valera usó hizo, ¿verdad? O el verbo hacer, ¿sí? Acompañado del adjetivo aptos. Nos hizo aptos. Apto es un adjetivo, ¿sí? Se está acordando en sus clases de español, a ver si. Pero en el griego se usó una cosa que se llama auristo. Los auristos se aplican a los verbos. Este es un verbo. El verbo que es, en este caso, es capacitar, facultar. ¿Qué más dije? Hacer competente, calificar. Bueno, ese es un verbo. Y a este verbo se le aplica un auristo. ¿Qué es eso de aplicarle auristos? Bueno, tenemos en español, ¿se acuerdan? Los más fáciles, presente, pasado y futuro, ¿verdad? Si el verbo hacer lo quieres hacer en futuro, ¿cómo se dice? Yo haré, ¿verdad? Yo haré. Sí, no es haceré, ¿verdad? Yo haré. Si quiero hacerlo pasado, yo hice. Y si quieren ponerlo en presente, yo hago, ¿verdad? Bueno, entonces, en griego hay cosas bien interesantes. Pero auristo es algo bien interesante, porque mira, el auristo es muy parecido al pasado, ¿sí? Al pasado, porque si tú ves ahí, lo tradujeron aquí tipo pasado. Nos hizo aptos, algo que sucedió allá atrás, ¿verdad? Pero sabes, el auristo hace esto, mira, el auristo sirve para describir algo que pasó en el pasado, vaya la redundancia, pero en un tiempo puntual, pero no sabemos cuánto duró, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en español tenemos, Él nos ha hecho. Si dijera, Él nos ha hecho, significa que es algo que empezó atrás, pero no sabes cuándo termina. Quizá todavía esté corriendo esa acción. Pero el auristo es algo que fue hecho y ahí quedó, ¿sí? Y eso de que el Padre nos hizo aptos es un hecho puntual, ¿sí? No es algo que nos está haciendo hijos, ¿verdad que no? Él nos hizo aptos, punto. Listo, ¿sí? Entonces vea lo bonito de este auristo, ¿verdad? Créanme,
cuando yo veía esto, dije, ahora entiendo para qué sirve este auristo. Cuando lo estudié, muchos dolores de cabeza, ¿sí? Porque ahorita nosotros hicimos bien fácil, ¿verdad? Al hacer, hice, hago y haré. Pero el auristo le mete un montón de cosas. Esta palabra se distorsiona, ¿sí? Ya ni se parece cuando lo haces en auristo. Pero bueno, eso no vamos a aprender hoy, ¿sale? Lo bueno que sabemos que el Señor nos hizo aptos. Y fue puntual, fue específico, listo, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Entonces esto indica que el acto de Dios de hacernos aptos fue su soberana voluntad. No fueron nuestros méritos. Entonces mira, hermano, cuando vemos esto nos vamos a dar cuenta que era antes de este punto específico, cuando Él nos hizo aptos. La Biblia nos dice cómo estábamos, hermanos. Antes, sin Cristo, tú y yo, dice la Escritura, por ejemplo, en Efesios 2:1, ¿qué dice? Estábamos muertos en delitos y pecados. En Efesios 2:12 nos dice alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto, o sea, no teníamos ni derecho al pacto, dice, a la promesa. Y también dice, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos sin nada, ¿sí? Perdidos. La Escritura también ahí en 1 Corintios 1:9-11 dice que injustos. Ahí los llama como injustos, aquellos que están sin Cristo. Y hace una lista de cómo son estos injustos. Fornicarios, mentirosos, toda clase de mal. Eso éramos antes de conocer a Cristo. Nuestra condición antes de conocer a Cristo, hermano, hermana, era de no apto. ¿Sí? No sé si has visto esos letreros, ¿verdad? Algunas que dice, por ejemplo, en los juegos. Hace un tiempo fuimos a unos juegos y dice, no apto para personas con problemas cardíacos, ¿verdad? Entonces imagínense eso, la entrada al cielo, la entrada al reino de los cielos, un letrero grandísimo, no apto para pecadores. Y esa era nuestra condición, no éramos aptos para entrar al reino. Pero ¿qué pasa? Dios el Padre nos hizo aptos. Gloria a Él, gloria a Él. Nos hizo aptos, y dice aquí, para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando John MacArthur hace este estudio, él dice, a este primer título lo habla o lo describe como que es herencia. Sí, porque otra palabra clave aquí es herencia. Entonces Dios nos hizo aptos para que pudiéramos recibir esa herencia. De otra manera, esa herencia, hermano, no era nuestra. ¿Sí? En su carta a los Romanos, Pablo explica el testimonio del Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Romanos 8:15-17. El Espíritu Santo es el que nos recuerda o nos hace conocer o informa a nuestro espíritu o recuerda a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos hace clamar Abba Padre. Y resalta esto de que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti y en mí. Cuando Dios nos hizo aptos, puso su Espíritu en nosotros y su Espíritu nos recuerda, eres hijo, eres heredero. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Te acuerdas Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces mira qué hermoso. Tú y yo recibimos ese derecho, esa potestad, somos hijos de Dios y eso nos lleva a un siguiente nivel, ¿sí? Así que, ¿qué significa esto? No solo somos hijos, sino también somos partícipes de una herencia, ¿sí? De una herencia, dice, con los santos en luz. De hecho, también, ¿sabes qué más? La bendición sigue porque nos hace santos. Tú y yo somos partícipes de una herencia con los santos en luz, pero al mismo tiempo tú también eres santo en luz. Somos santos en luz. Entonces esto es hermosísimo, ¿sí? Bendición tras bendición. Pablo mismo le dice a los corintios, y él se refiere a esto cuando les dice, hermanos, somos llamados a ser santos. ¿Y quiénes? Dice, los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Él está diciendo a los corintios llamados a ser santos, pero él dice, y también los que invocan el nombre de Cristo, esos somos tú y yo. 1 Corintios 1:2. Mira, hermano, Scott Pace, uno de los autores que he usado
él describe este acto de Dios de hacernos aptos, donde Dios, escucha esto, Dios nos incluye. Dice, Dios nos incluye gentilmente y nos usa voluntariamente para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Ve esto. Dios nos concede esa gracia de ser parte de su plan en esta tierra. ¿Sí? Por algo Pablo en una ocasión dice, gracias a Dios por su don inefable. Hermano, definitivamente gracias a Dios por ese don que nosotros no podemos explicarlo. Solo lo recibimos, ¿verdad? Porque no lo podemos pagar. Cuando Pablo ahí en 2 Corintios 9:15, él está hablando de la superabundante gracia de Dios en nosotros. Está hablando de esta gracia super grandísima, vamos a ponerlo. Y dice, gracias a Dios por este don inefable. Entonces observa esto, hermano. Dios nos hizo aptos para ser participantes de una herencia con los santos en luz. Lo único que nos queda revisar es quiénes son esos santos en luz. Curtis Vaughan, un autor que hemos usado, comenta esto, que la sola frase santos en luz, algunos, podrían pensar, dice, algunos comentaristas tratan de decir, estos santos sin luz son los cristianos que ya se encuentran en la gloria. Pues dices, bueno, nos falta rato. Sin embargo, no es así, hermano, cuando vemos el contexto, porque está hablando Pablo, nos hizo aptos, ¿sí? No dice nos hará aptos, no dice eso. Nos hizo aptos, o sea que estando aquí en la tierra, tú y yo somos partícipes de esa herencia, ¿sí? Entonces esta bendición incluye a los cristianos vivos, ¿sí? Tú y yo. Gloria a Dios. La palabra griega que hemos usado para santos ya sabes qué significa, ¿verdad? Haios es apartado, dedicado, consagrado, eso es santo. Cuando dice santos en luz, vale la pena pensar un poquito porque dice santo, apartado, pero dice apartado en luz. Y cuando vemos en la Biblia, ¿qué significa eso de luz? Hay muchos significados a través de la Escritura, pero me gustó aquí este autor porque utiliza dos significados para luz. Y hablando en particular de estos santos, que ahí estamos tú y yo, ¿no? Aquellos que el Señor, el Padre Celestial nos ha hecho aptos. Dos cosas, luz bíblicamente significa o puede hablar de dos cosas. Primero, intelectualmente, luz habla de la verdad. Sí, y hay un texto, Salmo 119:30. Salmo 119:30. Voy a buscarlo. Acompáñame, por favor. Salmo 119:30. Dice así la Escritura. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Sí, entonces, la verdad es considerada luz, intelectualmente. Quien anda en luz, anda en verdad. O camina en verdad, como dice acá, ¿sí? En el versículo 30. El camino de la verdad. Quien anda en luz, camina en verdad. Pero si llevamos la luz al ámbito moral, nos habla de pureza, es la segunda cosa. Luz, hablando del ámbito moral, nos habla de pureza. Efesios 5, 8 al 14, vamos a leerlo porque esto es súper importante. Ahí donde nos habla de andar en luz, de andar como hijos de luz, es Efesios 5, 8 al 14. Dice así la palabra del Señor, voy a leerlo. Porque en otro tiempo erais, dice, tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿qué nos dice ahí la Escritura? Andemos en luz, como hijos de luz.
Efesios 5, 8 al 14. Entonces, estos santos en luz, ya vimos, caminan en verdad, número 1, y viven en pureza. ¿Sí? Dos cosas súper importantes. Entonces, Dios nos hizo aptos. Piensa todo lo que implica esto, hermano. Cuando Dios nos hace aptos, nos da la oportunidad de ser partícipes de una herencia. Pero para ser partícipe de esa herencia también te hace santo y te hace andar en luz. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Fuimos trasladados de tinieblas a luz. Pero ve todo lo que implica, todo lo que significa que Dios nos haya hecho aptos. No fue solo mover una cosa de aquí para acá, no. Implica mucho más que eso, hermanos. Fuimos transformados. Estos santos en luz, ¿sabes una cosa? Son miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Estos santos en luz se comportan como es digno del Evangelio. Filipenses 1:27. ¿Sí? Estos santos en luz tienen su ciudadanía en el cielo, donde dice, o de donde ellos esperan a su Salvador y Señor Jesucristo, Filipenses 3:20, y muchas cosas más, ¿verdad? Yo quise solo poner esas tres. Estos santos en luz son miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19, se comportan como es digno del Evangelio, su manera de vivir coincide con lo que predican, Filipenses 1:27, y estos santos en luz tienen su ciudadanía en los cielos, de donde saben que vendrá su Señor, su Salvador Jesucristo. Entonces mira qué hermosa cosa esta, qué hermosa bendición, y cómo no dar gracias a Dios, y cómo no hacerlo como dice ahí Pablo, con gozo. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Si vamos otra vez a nuestro texto, Colosenses 1:12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Un motivo suficiente para dar gracias es que somos aptos. ¿Sí? Antes no éramos aptos, hoy sí. En Cristo, acuérdate. Vamos siguiendo el texto, versículo 13, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esto nos lleva a un segundo tema. Yo quiero nombrarlo, número 2. El Padre nos ha librado. Verso 13, en la parte A, le voy a poner allí, ¿sale? El Padre nos ha librado. Pues ¿sabes qué? Otro auristo. Para que te des una idea cómo funciona esto. En este sí puse el ejemplo. Mira, el auristo se escribe así. Este es el auristo, ¿sale? Lo voy a subrayar. Y el verbo se escribe así. El auristo es erusato, ¿sí? Y el verbo es bruomai. ¿Se parece? No, ¿verdad? Entonces, el auristo tiene su chiste. Pero qué bueno que ya está en español y ya no sufrimos, ¿verdad? Pero mira, este verbo, vamos a ver, este verbo significa sacar, librar, rescatar, ¿sí? Pero a lo que vamos, acuérdate otra vez. Perdona que lo vuelva a decir, pero el auristo nos habla de un evento que sucedió en el pasado, pero fue un tiempo puntual. ¿Sí? No sabemos cuánto duró, pero sucedió, completo, listo.
Y eso es lo que el Padre hizo con nosotros, hermano. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sí dice ahí, ¿verdad? Versículo 13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso hizo el Padre para ti, para mí, número 2. Nos ha librado. ¿Sí? Voy a subrayar ahí las palabras clave. Nos ha librado. ¿Sí? Somos librados, hermano. Gloria a Cristo. Dios, hermano, nos sacó del reino de Satanás y nos llevó a Él. Ese acontecimiento fue el nuevo nacimiento, cuando tú y yo nacemos de nuevo. Fíjate una cosa bien importante y que tú y yo debemos entender, hermano. No somos liberados del poder de Satanás de poco a poquito. No. Dice la Escritura, nos libró, nos rescató, ¿sí? Nos sacó de ese dominio. Cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, fuimos liberados instantáneamente. Si todavía pecamos, no te olvides que seguimos siendo carne, ¿sí? Y hay una lucha entre el espíritu y la carne, ¿sí? Entonces, es muy distinto. Ya Satanás no tiene dominio sobre ti. ¿Sí? Puede llegar con tentaciones, con ofrecimientos, pero ya no tiene control de ti y por eso va a buscar cómo tentarte, cómo hacerte caer, porque ya no te puede controlar. Entonces, Dios el Padre nos libró de esto, hermano, de este dominio, de esta potestad. Diferentes versiones dice, Dios nos rescató del poder de la oscuridad. Él nos rescató del reino de la oscuridad. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Nos rescató de la oscuridad en que vivíamos. Traducción lenguaje actual dice. Pablo describe la acción de Dios en cuanto a nuestra condición antes de venir a salvación, hermanos. Cuando tú y yo antes de que fuéramos cristianos, antes de que pusiéramos nuestra fe en Cristo, ¿cómo era nuestra condición? Nos encontrábamos bajo la potestad de las tinieblas. Algunos autores dicen, estábamos bajo la jurisdicción, bajo la autoridad de las tinieblas. ¿Y qué es esto de la potestad de las tinieblas, hermano? Pues es donde reina Satanás, ¿sí? Donde tú y yo servíamos a sus propósitos, a sus deseos, ¿sí? La condición del hombre pecador, hermano, cuando Jesús está hablando a estos judíos religiosos presumidos, que pensaban que por ser hijos de Abraham ya eran salvos. ¿Sabes cómo les llamó él? Hijos de Satanás, ¿sí? O hijos del diablo. Velo ahí en Juan 8:44. Que dice, vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. Y escucha esto, por eso digo, cuando tú y yo estábamos bajo el dominio de las tinieblas, esto pasaba. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hacíamos lo que el diablo quería, ¿sí? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjate, un contraste muy diferente a andar en luz, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estábamos bajo esa potestad, hermano. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Teníamos que ser librados. Y el Padre nos libró. Pero nos libró ¿cuándo? Vino aquella luz verdadera, Juan 1:9. Aquella luz verdadera, Jesucristo. Y por medio de Él, tú y yo llegamos a ser rescatados de las tinieblas. Y por lo tanto, ahora tú y yo tenemos la luz de la vida. Juan 8:12. Juan 8:12. De ahí viene nuestro, o de estos dos textos viene nuestro instituto bíblico, la luz de la vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que hizo el Señor, nos liberó de ese dominio, ¿sí? Si profundizamos un poquito más, ¿qué son? Yo trato de hacer algunas preguntas. En el primer tema vimos quiénes son esos santos en luz. Ahora aquí en este segundo tema vamos a ver un poquito qué son esas tinieblas, qué son las tinieblas o cómo son. La vida bajo tinieblas, hermano, bíblicamente nos dice que es una condición depravada,
¿O es la condición depravada del mundo? ¿Representa, dice, ceguera? Representa que estamos perdidos, sin esperanza. Curtis Vaughan, él describe que andar en tinieblas es como, él lo pone así, un estado miserable. En 1 Juan 1:8 dice que el que practica el pecado, ¿qué es? Es del diablo, ¿sí? Simple, hermano. El que practica el pecado es del diablo, así dice 1 Juan 1:8. Es simple, no deja lugar a duda. ¿Cuál es la condición de alguien que practica el pecado? Cuando vemos ahí la escritura, Pablo describe las tinieblas como muerte espiritual. ¿Te acuerdas ahí en Efesios 2:1-3? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, lo que nos pedía nuestra propia naturaleza. Vivíamos conforme a los estándares, a la manera en cómo vive el mundo de las tinieblas. Ya veíamos hace rato en el verso 12 también habla de que sin Dios, sin esperanza vivíamos. Eso es estar en tinieblas. Es por eso, hermano, que encontramos gente el día de hoy que tú les preguntas, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué tienes o piensas para un futuro? No tienen planes. O sus planes son, pues al día, hermano. No hay esperanza. Si tú les preguntas qué pasa después de la muerte, no saben, viven atemorizados porque no tienen esperanza, ¿sí? Como dice la Escritura, viven sin Dios y sin esperanza, ajenos. Dice ahí, eso es importante, ajenos a la promesa. Pero tú y yo tenemos esperanza, tenemos promesa, tenemos ciudadanía, tenemos un Dios, tenemos esperanza. Gloria a Dios. Hermano, cuando hablamos acabo de mencionar, el que practica el pecado es del diablo. Pero si seguimos el versículo 8 y 9 de 1 Juan 1, dice, tenemos razones suficientes para dar gracias a Dios nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Escucha por qué. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que todo aquel, escucha esto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esto es lo que significa ser librado de esa potestad. Ya no practicamos el pecado, hermano. Es muy diferente a pecar, ¿sí? Practicar el pecado habla de una constancia, ¿sí? Ahora cuando tú y yo pecamos, ¿verdad? Nuestra carne, o hacemos caso a los apetitos de la carne o caemos en tentación, hermano, el Espíritu Santo en nosotros nos redarguye, porque ya no somos de ese dominio, ya no nos sentimos a gusto, ¿sí? Ya nos incomoda, porque el Padre nos ha librado de esta potestad, hermano. Gloria a Cristo. Vamos adelante. Número 3. El Padre nos ha trasladado. Esto es poderoso. Número 3. El Padre nos ha trasladado. Esto es súper importante que lo tengamos bien claro, hermano. Otra cosa, mira, lo voy a subrayar aquí, trasladado. Adivina que otro auristo, ¿sí? Entonces, otra cosa que sucedió allá atrás en el pasado en un punto especial, ¿sí? En un punto determinado, ¿sí? Dios lo hizo, listo. No es que nos está trasladando, ¿sí? De poco a poquito, no. Palabra de Dios para todos, la versión dice, el Padre nos hizo entrar en el reino de su amado Hijo. Dice aquí la Escritura, si vamos, Reina Valera, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, versículo 13, ya lo vimos. Y trasladado al reino de su amado Hijo, nos trasladó. Otra vez encontramos que es iniciativa del Padre, hermano. No es algo que tú y yo dijimos, ¿sabes que yo me quiero cambiar de religión? No. Y hay gente que lo hace, pero esos no son hijos.
es hasta que el Padre hace esto, ¿sí? Es el Padre quien produce ese convencimiento a través de su Espíritu. ¿Sí? El Espíritu de Dios convence a la persona y viene a salvación. Un hombre por su propia cuenta no puede, hermano. Porque acuérdate otra vez, está bajo el dominio, bajo la potestad de las tinieblas. Y para poder ser trasladado acá, necesita el don del arrepentimiento, el don de la fe. ¿Sí? Que él se arrepienta, sienta convicción de pecado, se arrepiente de sus pecados, crea en Jesucristo y entonces es salvo. De otra manera no puede, hermano. Por más que luche, y hay gente que lucha y lucha. Porque lo quiere hacer en sus fuerzas, ¿sí? No se rinde ante el Señor. Señor, yo soy un miserable, no puedo. Así debemos venir al Señor, hermano. Señor, no puedo, reconozco que soy impotente ante esto, no puedo, mis fuerzas, mis esfuerzos son nada, no puedo, necesito de ti. Y es cuando la Escritura también nos dice, el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. El detalle es que aquel que se esfuerza, de alguna manera está mostrándose orgulloso, porque dice, yo puedo, yo solo puedo. ¿Sí? No podemos solos, hermanos. Transferido, hermano, en el lenguaje antiguo es una palabra que se usaba, o era muy común, esta palabra griega que se usó, en la literatura secular, fuera de la Biblia, se usaba para referirse cuando sacaban a una persona de un país y la llevaban a otro, para que fuera colono o fuera ciudadano de ese otro país. ¿Sí? Entonces, a ver, tú vives en México, ahora te movemos a Brasil, ahora eres ciudadano brasileño, ya no más mexicano. Eso era, ¿no? El término que se usó aquí. Y eso es lo que hizo Dios. Dios Padre Celestial, o nuestro Padre Celestial, nos hizo o nos trasladó, ¿sí? De un reino con un dominio de Satanás a un reino donde ahora el que domina y el que reina es su Hijo amado, Jesucristo. ¿Sí? Aquí hay otro auristo que habla de transferir, cambiar, trasladar. Ya no lo escribo. Pero el término griego que Pablo usó para librado, si vuelvo voy a tratar de volver un poquito atrás, librados. El término que se usó para librados habla del peligro de nuestra condición perdida antes sin Cristo, hermano. Antes de que tú y yo estuviéramos en Cristo, ¿cómo estábamos? Lo contrario al librado, esclavos. ¿Sí? Estamos esclavos. Cuando habla este otro término nuevo, trasladado, también nos habla cómo estábamos en otra ciudadanía, en otro régimen. Pero aquí dice este autor, describe el acto secuencial o simultáneo que el Padre hace en la salvación y dice, refuerza la enorme e insalvable distancia entre las dos condiciones. ¿Qué nos va a decir esto? Que fuimos trasladados. ¿Qué significa esto, hermanos? Si lo pensamos. Estando allá, no podíamos gozar de los beneficios de este otro lado. Estando bajo la potestad de las tinieblas, no podíamos disfrutar los beneficios del reino de los cielos. Por eso teníamos que ser trasladados. ¿Y qué significa, entre muchas cosas, eso de ser trasladado? Una cosa es que lo que te gustaba antes ya no te gusta. Lo que hacías antes ya no te satisface. Ahora te incomoda. Eso es, fuiste trasladado. Tu mente, tu voluntad, aún tus apetitos son cambiados cuando eres trasladado, porque ahora sirves al Rey, el Señor Jesucristo. ¿Sí? La historia ¿te acuerdas del rico y Lázaro? Lázaro, un pobre, cuando muere dice, va al seno de Abraham. El rico se encuentra en un lugar de tormento y en una conversación entre este hombre rico y dice, ve allá, Abraham le dice, permite que Lázaro me aviente una gotita de agua, ¿verdad? No se puede. ¿Sí? Pero algo bien interesante ahí, Abraham le dice o describe que hay un gran cima. ¿Qué cima?
un abismo, ¿sí? Hay una gran distancia, ¿sí?, que dividía el seno de Abraham y los que estaban en el Hades, ahí en Lucas 16:26. ¿Sí? Entonces hay una gran separación, ¿verdad? Sí, eso lo vemos ya después de la muerte, ¿sí? Pero nos damos cuenta o ilustra muy bien esta separación entre luz y tinieblas, ¿sí? No puede, ¿sí? No puede haber contacto, no pueden acercarse, ¿sí? Así es entre el reino de las tinieblas y el reino de luz, hermanos. Solo por medio de Cristo podemos ser rescatados y trasladados por el Padre. Dice aquí, el Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, hermanos. El reino de su amado Hijo, hermano. Existe aquí un contraste de tipo blanco y negro. Negro, tinieblas, estábamos en tinieblas. Blanco, luz en Cristo. Y Dios nos trasladó de negro a blanco. ¿Sí? Gloria a Dios. De tinieblas a luz en Cristo. ¿Sí? En 2 Corintios 6:14, ¿te acuerdas qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No hay. No pueden juntarse esas dos cosas, ¿verdad? No funciona. Hermano, tú y yo fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Podemos pensar, no se trata de que en un mapa digas, este es el reino de Dios, en este es el territorio del Señor Jesús. No, se trata de un gobierno. Cuando tú y yo estamos en el reino de Jesucristo, Él es el que gobierna, Él es el soberano, ¿sí? Aquellos que han sido rescatados, aquellos que han sido trasladados, aquellos que han sido hechos aptos, solo ellos participan de las bendiciones del reino, pero al mismo tiempo están sometidos a este Rey, el Señor Jesucristo. John MacArthur explica muy bien la relación del Hijo amado del Padre y nosotros. Ahí él dice estas palabras, escucha: el Padre da el reino a su Hijo que le ama, ¿sí? Y luego también se lo da a todo aquel que ama al Hijo. ¿Sí? La Escritura nos habla, ¿verdad?, de quiénes son el reino de Dios, ¿sí? Lucas 12:32. ¿Por qué decimos esto? Que a nosotros también nos es dado el reino. Escucha esto. En Lucas 12:32 Jesús dice estas palabras: no temáis, manada pequeña. Escucha esto. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué hermoso esto, ¿verdad? Porque acuérdate que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Entonces somos partícipes, hermano, de una nueva ciudadanía. Y junto con ello muchas bendiciones. ¿Y cómo es este reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo? ¿Cómo es este reino? El reino de Jesucristo es aquel donde Él gobierna, punto, ¿sí? Donde sus ciudadanos cumplen su propósito, donde los ciudadanos de este reino cumplen el propósito para el cual fueron creados. Mientras están bajo el dominio de Satanás, el ser humano hace lo que el diablo quiere, no el propósito para el cual fue creado. Hemos creído esto y la palabra lo confirma. Cada ser humano tiene un propósito en esta tierra, hermano. Pero mientras estemos bajo el dominio de Satanás, estamos desviados, ¿sí? No podemos vivir a plenitud aquello para lo cual Dios nos creó. Dios en su soberanía ya sabe qué va a hacer esta gente. No es que el diablo haga lo que quiera y aún eso, Dios está en control, ¿sí? Dios está en control aún sobre la voluntad de Satanás, ¿eh? Eso tengámoslo claro, ¿sí? Satanás no puede hacer algo que Dios no se dé cuenta. No puede. Cuando tú y yo fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo, hermano, tú y yo fuimos librados de culpa, de vergüenza y de la esclavitud del pecado. Y ahora tú y yo somos libres, de verdad, para buscar la voluntad de Dios, para decirle: Dios, ¿cuál es tu propósito para mí? Y podemos hacerlo, ¿sí? Porque Él nos capacita, porque estamos en su reino y contamos con todo lo que se usa ahí en el reino.
Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué haces? Pues te pones a orar, te pones a buscar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te ilumina, te enseña, te guía y sabes qué hacer. Sin Cristo, nada de eso puedes. Estando en tinieblas, nada de eso puedes. Ve lo que implica, hermano, lo que el Padre ha hecho por ti y por mí. ¿Cómo no darle gracias? El reino de nuestro Señor Jesucristo, hermano, implica nacer de nuevo. Juan 3, 3 al 5. ¿Te acuerdas en su conversación Jesús con Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Hermano, el ser parte o el reino de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a ser agradecidos y a servir a Dios agradándole, dice aquí en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice, agradándole con temor y reverencia. En Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino del Señor Jesucristo es aquel donde se requiere diligencia. Sí, hermanos, somos trasladados a un reino donde hay algo que hacer, ¿sí? No es donde vamos a estar de flojos, ¿sí? No, hay algo que hacer, ¿sí? Porque de verdad, qué aburrido es no hacer nada, ¿verdad? Fuimos creados para hacer algo, ¿sí? Entonces, la escritura ahí en 1 Tesalonicenses 2:12 dice que requiere diligencia para andar como es digno de Dios, ¿sí? Si tú eres parte, si somos parte del reino de Dios, hay que conducirnos como es digno, ¿sí? De nuestro Rey. Pero una cosa más y que a veces no gusta mucho, el ser parte de este reino significará padecer. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 5. Vamos a padecer. Y de alguna manera esto de padecer nos hace dignos de ese reino. No que estemos pagando nuestra entrada al reino, no. Es parte del paquete, hermano. La Escritura también nos dice que somos dichosos, somos bienaventurados cuando sufrimos por Él. Hermano, entonces dice este autor, MacArthur, hay una tremenda responsabilidad que acompaña ser parte de este reino, hermanos. Como súbditos de este reino, escucha esto, como súbditos de este reino, debemos representar de manera fiel, de manera apropiada a este rey, ¿sí? Si decimos ser cristianos, pues que se note que somos cristianos. Porque mira todo lo que hizo el Señor por nosotros. Nuestro Padre Celestial nos hizo aptos para una herencia. Nos ha librado, hermano, de la potestad de las tinieblas. Nos ha trasladado a otro reino, ¿sí? No nos libró y nos dejó, mira, puedes seguir ahí, aquí. No, nos sacó de ahí, ¿sí? Porque no podíamos ahí, hermano. En resumen, el reino de nuestro Señor Jesucristo es donde solo Él gobierna y donde solo Él recibe toda la gloria y toda la honra, hermano. Y la pregunta final para nosotros esta tarde es, ¿cómo estamos en este reino? ¿Estamos viviendo dignamente como verdaderos hijos del Rey? ¿Como verdaderos siervos de Jesucristo? Versículo 14, y con este lo uso como conclusión y lo usaré también como conexión a lo que vendrá en las próximas semanas, porque las próximas semanas viene buenísimo. Vamos a hablar, estoy viendo cómo lo voy a organizar porque habla de Jesucristo de una manera preciosísima, ¿sí? Colosenses, lo he dicho varias veces, es un libro que nos va a hablar de la suficiencia de Cristo. O nos va a hablar también, Hebreos también, prácticamente todo el libro de Hebreos habla de la supremacía de Cristo. Yo creo que vamos a estar usando mucho Hebreos y Colosenses en este estudio que viene, porque habla de quién es Jesús. Si algo necesitaban los colosenses por lo que estaban viviendo, las tremendas confusiones, herejías que se estaban metiendo en la iglesia, ellos necesitaban conocer quién es Jesús, quién es su Rey. Por eso empieza con esto. Miren, hermanos, ustedes fueron hechos aptos para una herencia preciosísima. Fueron librados de una potestad, de la potestad de tinieblas. El Padre los ha trasladado. Den gracias. Y ahora viene aquí el versículo 14.
Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y ahí es donde empieza a hablar de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Si te fijas el 15, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí empieza y se va a ir. Casi toda la carta va a ser sobre eso, entonces se va a poner muy bueno. ¿Sí? Estoy pensando, orando, ¿cuál va a ser el tema? La próxima semana vas a verlo. ¿Sí? Entonces mira, vamos resumiendo. El Padre Celestial nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo santos para andar en luz. Gloria a Dios. El Padre Celestial número 2 lo vimos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no servimos más a los propósitos y deseos de Satanás. Ahora servimos a Jesucristo. Gloria a Dios. Y número 3, el Padre Celestial nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora tú y yo somos ciudadanos, hermanos, del reino de Jesucristo. Ahora vivimos para sus propósitos y para su gloria. Gloria a Dios. Así que demos gracias a nuestro Padre Celestial, hermano, por todas estas bendiciones. Y estas bendiciones, ¿sabes por qué son? Todas estas bendiciones, ¿sabes por qué son? Porque en Cristo tenemos redención y perdón de pecados por su sangre. La redención, hermano, resulta en perdón de pecados. La deuda está saldada. ¿Te acuerdas del domingo? Está terminado. ¿Sí? Está terminado. Cuando Jesús dijo, hecho está o consumado está, punto, se acabó. Nuestra serie de la gloria de la cruz se acabó y Él hizo esto. Dios lo hizo, hermanos, lo hizo completo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si Pablo fue llevando esta oración, bien bonito, ¿verdad? Agradeciendo a Dios por la fe, la esperanza, el amor de estos hermanos y llevándolo a través de estos agradecimientos para decir al final cuentas, somos salvos, tenemos todas estas bendiciones por medio de la redención en Cristo o por Cristo, por medio de su sangre preciosa que recibimos perdón de pecados. Quiero terminar con este párrafo, hermanos, lo voy a leer. Así que la muerte de Cristo en nuestro lugar pagó el precio para redimirnos. Sobre esta base, hermanos, escucha esto, sobre la base de que Cristo pagó el precio justo para nuestra redención, sobre esta base, Dios, ¿qué hace? Perdona nuestros pecados, nos concede herencia, nos libra del poder de tinieblas y nos hace súbditos del reino de su Hijo amado Jesucristo. Estas maravillosas verdades, hermanos, deberían hacernos dar gracias a Dios constantemente, como dice aquí, incesantemente, ¿sí? Como lo hizo Pablo en sus oraciones. Y cuando contemplamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, ¿cómo podemos hacer otra cosa que orar para ser llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Te acuerdas que esa era la oración de Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí te acuerdas dónde estaba eso? Versículo 9. Todo está ligado, hermano. Dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué dice? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está, hermano, todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no orar por eso? Señor, revélanos tu propósito, tantas bendiciones. Seguramente tenemos algo que hacer en este lugar, en esta generación. Oremos. Padre, gracias. Qué hermosa y preciosa gracia tuviste para con nosotros. No merecemos esta gracia, no merecemos esta misericordia. Sin embargo, Padre eterno, Padre celestial, lo hiciste. Tu soberana voluntad así lo determinó. Y primero, damos gracias por esta herencia a la cual o en la cual nos hiciste aptos. Siendo reprobados por medio de Cristo, perdonados y hechos aptos.
Señor, damos gracias por habernos librado de la potestad de las tinieblas, donde nos encontrábamos sumidos en el lodo, sucios, sin capacidad de limpiarnos por nuestros propios méritos. Pero un día vino Cristo, derramó su sangre preciosa y nos lavó. Gloria a ti, Padre Celestial, por habernos librado de esa potestad horrible. Gracias, Padre Celestial, por habernos trasladado al reino de tu amado Hijo, Jesucristo. Antes servíamos a los propósitos, a los deseos de Satanás, pero hoy pertenecemos al reino de tu amado Hijo, al reino que es eterno y que está destinado a una eternidad gloriosa, majestuosa. Gracias, Señor, por habernos trasladado a este reino. Hoy, Señor, queremos reconocer y estar a cuentas. Hermano, toma este tiempo y aprovechemos juntos a decirle al Señor con sinceridad, Él nos conoce ya de antemano, y digámosle: Señor, no hemos vivido dignamente. Señor, nuestras respuestas ante las circunstancias, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos aún no han sido como estos ciudadanos del reino que fueron llamados a santidad. No nos hemos comportado bien como ciudadanos del reino de Jesucristo. Hoy, Padre Celestial, te pedimos perdón. Te pedimos perdón y decimos: límpianos, Señor. Reconocemos, Dios, que hay una tendencia en nuestra carne a lo malo. Hoy, Señor, llevamos esto ante ti. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy miramos a Jesucristo, nuestro Señor y Rey, en quien fuimos rescatados, somos limpios. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy venimos así, Señor, pidiendo perdón, porque sabemos que en Cristo Jesús somos hijos y tenemos un propósito que cumplir. Ayúdanos, Dios, a vivir como ciudadanos del reino de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, que vivamos para la gloria de aquel que nos amó y nos salvó. Y Señor, que también proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, Jesucristo. Que no callemos, que no dejemos de proclamar, Dios, este mensaje de todo lo que hiciste en nosotros. Y Señor, que está disponible a todo aquel que cree y que se arrepiente primeramente y cree en ti, Jesucristo, para salvación. Te damos gracias, Dios, por todas estas bendiciones y pedimos, Señor, esta tarde, danos sabiduría. Llénanos, Dios, de conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para hacer lo que a ti te agrada, para vivir para tu gloria. Padre, te pido bendición para mis hermanos. Guárdales en regreso a casa, bendice su camino y, Señor, que esta palabra, Señor, cumpla su propósito en cada uno. Gracias, Espíritu Santo, por hacer la obra que ya has comenzado y que terminarás, para gloria y honra del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.